pasa, gente? ¿Cómo están? Oye, no sé si se dieron cuenta acerca de las elecciones europeas que se celebraron este domingo y salieron los periodistas llorando a decir que ganó el posfascismo de Meloni, ganó la ultra hiper mega extrema derecha que quita derechos y que se va a ir la democracia. Las típicas falacias ad hominem que mencionan los medios sin sentido que dicen los periodistas recurrentemente para espantar a la gente con el sentido común, que les ponen el prefijo de ultraderecha a partidos que están alejadísimos del fascismo. Ellos siempre hablan, los periodistas, de que los liberales son fascistas y eso habla más de los periodistas y de sus conocimientos cuando se refieren a Meloni, a Milei de fascista. Es porque no entienden ni un carajo de lo que están hablando y no saben de qué se trata la ideología y a dónde apunta Meloni y Milei, que es completamente opuesto al fascismo. Acá los realmente fascistas son los que censuran, los que no sostienen una opinión que sea distinta a la de ellos. Pero fue muy gracioso cómo se juntaron al unísono todos los periodistas españoles, europeos, que estaban llorando y que no podían creer la victoria de la libertad, de la propiedad, de la vida, que lo llamaron ultraderecha. Veamos. Está Elisabetta Piqué en Roma. ¿Qué tal, Elisabetta? Bueno, los datos confirman lo que los observadores y sondeos habían vaticinado en Italia. Meloni y su partido ganan las europeas. ¿Cuán grande ha sido el apoyo de la primera ministra y cómo quedan ahora los equilibrios políticos en ese país? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Se confirmó lo que los sondeos decían. Giorgia Meloni en esta elección quiso que fuera un referéndum sobre su gestión y confirmó que después de 18 meses en el poder, la luna de miel sigue intacta. Ella confirmó que Hermanos de Italia, su partido postfascista, sigue siendo el más votado de Italia. Las primeras proyecciones indican que sacó más de un 26%. Ella también quería probar que dentro de su coalición era ella la que mandaba frente a sus socios Forza Italia y sobre todo frente a Matteo Salvini, vicepremier y líder de la Liga. Tanto Forza Italia como la Liga habrían obtenido poco más del 9%, es decir, el partido de ella sigue siendo muy mayoritario. Después el partido PD, que también ella había querido polarizar con la otra mujer y líder del principal partido de la oposición, Elly Schlein, le fue mejor que en las elecciones últimas nacionales, cosechando también más de un 20%, pero ella confirmó que su liderazgo está absolutamente confirmado, y esto con proyecciones también europeas, y esto en un marco en el cual también hay que decir hubo una abstención muy grande, histórica, estimada en el 51%, una de las más bajas de los últimos tiempos. Bueno, Meloni, que también, como tú dijiste, es la líder del Grupo Europeo de Reformistas y Conservadores, una de las coaliciones ultras del Parlamento Europeo, intentará negociar en los próximos días para obtener la máxima presencia en las futuras instituciones europeas. ¿Cuáles alianzas son previsibles? Cuéntanos. Seguramente Giorgia Meloni va a querer que se refleje este voto también a nivel europeo. Como saben, ella fue candidata testimonial, pero bueno, por supuesto, ella no va a ir a Bruselas, pero va a exigir un peso en Bruselas, sobre todo teniendo en cuenta que las votaciones que hubo en Francia y Alemania fueron un desastre para las fuerzas gobernantes, mientras que para Italia no. Y sabemos también que en los últimos 18 meses ella tejió buenas migas y fue cortejada también por Ursula von der Leyen, que no se sabe si va a querer sumarla o no en algún pacto, aunque no es necesario, pero seguramente ella va a querer que se refleje esta influencia cada vez mayor también en Europa. Muchísimas gracias, Elisabetta Piqué. Alianza en Europa. Las primeras proyecciones de las elecciones parlamentarias de este domingo de la Unión Europea muestran un claro avance de los partidos ultraderechistas. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Los primeros resultados indican que la Alianza Conservadora Partido Popular Europeo seguirá siendo el grupo más numeroso del Parlamento. Su líder, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, va camino de un nuevo mandato. El presidente francés Emmanuel Macron convocó este domingo elecciones legislativas anticipadas en Francia, después de que el partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, lograra casi un tercio de votos en los comicios al Parlamento Europeo.
Aquí en Alemania, la ultraderechista Alternativa para Alemania, AfD, sube al segundo puesto, mientras los conservadores ganan las elecciones en la primera economía europea. Los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz obtienen el peor resultado de su historia. Bueno, ahí vemos a los periodistas hablando del postfascismo de Meloni, una persona que intenta achicar el Estado, eficientizarlo, eliminar burócratas que son ñoquis, que no hacen nada. Es como decirle a Adolf, el del bigotillo, que era liberal, o sea, un sinsentido por completo, la ultraderecha. Ya no saben cómo tragar su derrota y empiezan con que el postfascismo ha llegado al Parlamento Europeo. Por ahí hay alguien postfascista infiltrado, como lo puede haber un postfascista en el Partido Comunista, pero sueltan que Milei, Meloni, etcétera son fascistas y ya está. Es nula la capacidad de argumentar las difamaciones y los calificativos que muestran los periodistas y hace que sea un completo circo, y me da muchísimo material ver sus opiniones acerca de estas personas que opinan distinto a ellos y distinto al globalismo, a la Agenda 2030, que hacen cosas malas a los niños recién nacidos. Y yo creo que si fuera por ellos los insultarían directamente. Y a mí me impacta como son periodistas y están extremadamente descargados, que nunca hablan de los datos, y es lo más importante de todo. Recordémonos que el socialismo, donde se ha implementado, fue un fracaso en lo social, en lo cultural, y donde se implementó ha hecho cosas malas a 150 millones de seres humanos. Y tenemos un fiel reflejo de lo opuesto, que sería Estados Unidos, el modelo de la libertad, la propiedad, en defensa de la vida, donde todos los países que son más libres tienen hasta 30 veces menos pobres que los países reprimidos en el formato extremo. El PIB es hasta 5 veces mayor, son mucho más productivos. Y ya lo podemos ver de forma directa. Veamos las Torres Gemelas, el Guggenheim, la Ferrari. Y por el lado del socialismo tenemos al Lada, los edificios oscuros de la Unión Soviética, porque no es ni siquiera comparable las diferencias que tienen ambos modelos, que son abismales. Ya veíamos cuando se cayó el muro. ¿Qué ocurrió? Que en la Alemania democrática fueron hacia la Alemania liberal en busca de mejores oportunidades de vida y un mejor futuro y calidad para sus hijos y sus familias. Veamos ahora a otro periodista europeo que va a darnos una lección de cómo entiende la victoria de los partidos de derecha, que dice que está en contra de los inmigrantes, que es falso, porque ninguno de la derecha quiere inmigrantes ilegales que pasen de indocumentados al país que los acoge, y que muchos de esos inmigrantes ilegales, no todos, pero muchos, van a delinquir, y es lo que está pasando actualmente en muchos países europeos. Pero veamos en gran detalle qué tiene que decir este periodista respecto a las elecciones europeas. ¿Qué pasa con la ultraderecha en Europa? ¿Están tan unidos como nos hicieron creer en el cónclave de Vox? Vamos a tratar de explicarlo. Tenemos la obligación moral de cooperar. La masa ultraeuropea reúne a perfiles diversos que tienen su particular cruzada contra los derechos de las personas LGTBI, el feminismo, las personas migrantes o las políticas verdes. En eso coinciden. Sin embargo, discrepan en su visión de la guerra de Ucrania. Unos son profundamente otanistas y otros muestran sus simpatías hacia Putin. Pero veamos el mayor cine de todos, que lo protagonizó una política española, que me da mucho material y hay hartas lágrimas de los defensores de la democracia, que veamos cómo dice que es insoportable que haya ganado la extrema derecha las elecciones. Bélico tienen una mayoría muy preocupante en Europa y en España, incluido un crecimiento insoportable de la extrema derecha. Están en riesgo los principios políticos que fundaron Europa: la paz, el antifascismo y la prosperidad y el bienestar de los pueblos. Para ganar a las derechas hace falta un gobierno que gobierne y que asuma los retos políticos más importantes que tiene nuestro país ahora mismo. Juntas nos hemos puesto en pie y juntas seguimos caminando. Lo más valioso que se puede decir en política es que somos un equipo y no nos conformamos. Este resultado es un paso necesario, pero ahora asumimos la responsabilidad de hacer crecer la fuerza de la paz, del fin del genocidio en Palestina, del avance en derechos
Nuestro objetivo es cambiar todo lo que tiene que ser cambiado, transformar Europa y España con más fuerza aún de lo que lo hemos hecho en los últimos 10 años. Bueno, ahí vemos los abanderados de la paz, del amor, y los que ganan son el odio, el fascismo, los malos, la derecha. En Argentina ocurría exactamente lo mismo. Los K eran el amor, el resto era el odio, y deja mucho que desear democráticamente qué opinan de la libertad de pensamiento y diferir en lo que opinan ellos. Porque esta gente, desde mi opinión y muy importante eso, busca un estado completamente totalitario que controle hasta lo que piensan los individuos en una sociedad. Muy parecido a lo que uno puede ver en 1984 en el libro de George Orwell. Pero veamos ahora cómo se conformaron los escaños del Parlamento Europeo, porque es muy importante entender quiénes perdieron escaños y quiénes fueron los que ganaron para lo que se viene en un futuro respecto al Parlamento Europeo. Datos y proyecciones, podemos hacernos una idea más clara de la futura composición del Parlamento Europeo. Este ha sido el reparto de escaños entre los diferentes grupos parlamentarios de la Cámara en los últimos 5 años. Se puede ver que el Partido Popular Europeo era el bloque más grande, es decir, el grupo que incluye a los partidos de centro-derecha como los democristianos alemanes o el Partido Popular Español, por ejemplo. Y seguiría siendo el grupo más numeroso en el nuevo Parlamento. Pero las mayores oscilaciones están en los extremos, con los votantes dando la espalda a los partidos verdes de Europa, que perderían unos 18 escaños y un crecimiento, del grupo Identidad y Democracia, que involucra a partidos de extrema derecha y populistas, pero no a la AfD de Alemania, que fue expulsada de este bloque poco antes de los comicios. Bueno, volvamos a la sensatez en todo esto y veamos a una persona seria con datos y argumentos sólidos explicar qué representan los resultados de las votaciones del Parlamento Europeo, que fue un rotundo no a la Agenda 2030, a las agendas globalistas que se quieren implementar, que avanzan en el trato desigual frente a la ley, ya vemos con los escaños reservados, o en agendas que quieren hacerle cosas malas a los que están por nacer, o que se pierda la identidad de los países e incluso aumentar de forma exagerada los impuestos a las personas que más ganan en un país y que así los pobres puedan estar mejor, como decía una política en España. No sé si entiende que a medida que aumentan los impuestos hay menor incentivo de invertir en el país, por lo tanto desacelera el crecimiento y se estanca el país. Pero es muy interesante lo que tiene que decir esta persona. Hola a todos y bienvenidos a Money and Markets. El aviso de las elecciones europeas es muy diferente a lo que probablemente leáis en los titulares de los periódicos. Todos los días vais a escuchar lo siguiente. Número 1, que han vuelto a ganar los partidos tradicionales y ese concepto que se repite constantemente de pro-europeos. Número 2, que la estabilidad de la Unión Europea no está en riesgo. Y número 3, que el avance de la ultraderecha es muy preocupante. Sin embargo, el mensaje de estas elecciones es completamente diferente. No es el avance de la ultraderecha, es el hartazgo de los ciudadanos con lo que ha sido una agenda impuesta desde la burocracia europea que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el proyecto europeo, que es un proyecto que merece la pena defenderse. Se está hablando de partidos antieuropeos simplemente porque están capturando el descontento de los ciudadanos, cuando los grandes partidos no solamente es que ignoren las señales que les llegan de los votantes, sino que simplemente redoblan la apuesta a pesar del fracaso empírico de las políticas llevadas a cabo. El gran mensaje de las elecciones europeas es un no rotundo a la utilización de la Agenda 2030 para imponer intervencionismo, dirigismo y políticas equivocadas. El verdadero mensaje de las elecciones europeas es un no rotundo a la imposición por parte de una burocracia extractiva y unos tecnócratas que no han sido elegidos de un modelo completamente equivocado y, lo más importante, que es que ha fracasado.
El gran problema de la Unión Europea es que tiene todos los ingredientes para ser una gran potencia económica de crecimiento, de libertad y de oportunidades. Y sin embargo, lo que nos hemos encontrado con esta imposición de un modelo equivocado, dirigista e intervencionista, ha sido que la Unión Europea se convierte en una máquina de generar estancamiento. La Unión Europea no está en estancamiento por la política monetaria, ya estaba en estancamiento cuando los tipos reales y nominales eran negativos. La Unión Europea no está en estancamiento por la guerra de Ucrania, etcétera, sino por una política equivocada que permea a muchos sectores. Número uno, el tecnológico. La Unión Europea no solamente no es que se haya perdido la batalla tecnológica, es que no se ha presentado a la carrera tecnológica. La Unión Europea desplaza inversión tecnológica fuera con una fiscalidad equivocada, con una burocracia equivocada. Además de la tecnología, tenemos un problema con la industria, la agricultura y la ganadería. Bueno, y una pregunta interesante de hacerse es ¿por qué la ONU tiene que involucrarse en las decisiones del Parlamento Europeo? ¿No sería más sensato que ellos mismos vayan, armen un partido y ganen las elecciones del Parlamento Europeo y gobiernan según lo que quiere la mayoría? Pero de forma totalitaria imponen su visión del mundo y todo aquel que opine en contra de la Agenda 2030, que es un fascista, es un ultraderechista, es una persona mala, un machista y todos los adjetivos que siempre mencionan. Y esto ocurre en todo el mundo, ocurre en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, que en general se esté apoyando una agenda extranjera que no los ha votado nadie y terminan imponiendo a los dirigentes lo que tienen que hacer. Ahora quiero leerte en los comentarios, ¿qué opinas acerca de que ha llegado el posfascismo de Meloni según los periodistas? ¿Qué opinas acerca de que no se habla de los datos que tiene el socialismo? ¿Es realmente malo o bueno el socialismo? De los dirigentes españoles que están llorando que la derecha ha ganado. ¿Qué opinas acerca de la ONU y la Agenda 2030? Déjalo en los comentarios que te voy a leer. Así que eso ha sido todo, mi nombre es Sebastián Vicente y nos estamos viendo en el siguiente tema relevante. Adiós Inés.